Durante 18 años, la Biblia no dice nada sobre Jesús. Aparece en el templo a los 12 años, deja asombrados a todos los eruditos presentes y luego desaparece del registro hasta los 30. Ningún milagro, ninguna enseñanza, ninguna historia, solo silencio. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué los autores de los evangelios, las personas que registraron cada parábola y cada curación, decidieron dejar este enorme vacío completamente en blanco? Las respuestas han generado algunas de las teorías más descabelladas en la historia religiosa. Viajes secretos a la India, monasterios budistas en el Himalaya, un manuscrito falso que engañó al mundo entero. Pero la verdad sobre esos 18 años podría ser más fascinante que cualquier leyenda. Para entender lo que Jesús probablemente estaba haciendo durante esos años perdidos, necesitamos empezar por el lugar donde vivía, porque Nazaret, en el siglo I, no era lo que uno se imagina cuando piensa en un pueblo bíblico. Era diminuto. Los arqueólogos estiman que vivían allí entre 200 y 400 personas, una pequeña aldea agrícola escondida entre las colinas de la Baja Galilea, lejos de cualquier ciudad importante, lejos de cualquier centro de poder. El historiador romano Josefo escribió extensamente sobre la región y nunca mencionó Nazaret. Y cuando uno de los futuros discípulos de Jesús escuchó por primera vez de dónde venía, su respuesta fue básicamente: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Esa era su reputación, un pueblo olvidado lleno de gente sin importancia. Las casas eran pequeñas, construidas con piedra caliza local y techos planos que las familias usaban como espacio extra para vivir durante los meses de calor. Las habitaciones eran oscuras, las ventanas eran diminutas, si es que existían. Las familias compartían patios y todo el pueblo funcionaba como una especie de red familiar extendida donde todos se conocían y nada permanecía en secreto por mucho tiempo. Pero hay algo que la gente pasa por alto sobre esos 18 años. La vida en Nazaret tenía un ritmo, y ese ritmo nos dice más sobre lo que formó a Jesús que cualquier teoría de viajes exóticos. Cada semana, todo el pueblo se detenía por el Sabbat. Desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, todo trabajo cesaba. Las familias se reunían. La comunidad se juntaba en la sinagoga para rezar, leer las Escrituras y discutir. El Evangelio de Lucas nos dice más adelante que asistir a la sinagoga era la costumbre de Jesús, lo que significa que era algo que había hecho toda su vida. No empezó a ir cuando comenzó su ministerio. Había ido cada semana durante toda su vida, y la sinagoga no era solo un lugar de culto. En un pueblo como Nazaret era la escuela, el centro comunitario, el tribunal y el ayuntamiento, todo en uno. Era donde los niños aprendían a leer, era donde se resolvían las disputas, era donde los maestros viajeros compartían nuevas ideas, y era donde la Torá se leía en voz alta, semana tras semana, en un ciclo que cubría el texto completo a lo largo de un año. Jesús habría escuchado la Torá completa leída en voz alta más de una docena de veces antes de cumplir 30 años. Los profetas, los salmos, la literatura sapiencial. Semana tras semana, año tras año, las palabras calando en él hasta convertirse en parte de su forma de pensar y hablar. Pero la sinagoga era solo una parte. 3 veces al año se esperaba que las familias judías viajaran a Jerusalén para las grandes festividades. La Pascua en primavera, Shavuot 7 semanas después y Sukkot en otoño. Lucas nos dice específicamente que la familia de Jesús iba a Jerusalén cada año para la Pascua. El viaje era de unos 105 kilómetros, aproximadamente 4 días de caminata en cada sentido. Las familias viajaban en grupos grandes por seguridad, acampando en el camino y cantando salmos mientras caminaban.
Piensen en lo que esos viajes significaban para un joven que crecía en un pueblo diminuto. Jerusalén era el corazón palpitante del mundo judío. El templo estaba allí, el centro sagrado del judaísmo, un enorme complejo de patios, columnatas y altares de sacrificio que empequeñecía cualquier cosa en Nazaret. Decenas de miles de peregrinos inundaban la ciudad durante las festividades. Mercaderes de todos los rincones del mundo conocido instalaban sus puestos. Soldados romanos patrullaban las calles. Debates religiosos estallaban en cada esquina. Para un niño de una aldea agrícola, abrumador, y sabemos que Jesús fue allí repetidamente durante su juventud. Cada visita habría profundizado su comprensión de las tensiones entre la fe judía y la ocupación romana, entre las familias sacerdotales adineradas que controlaban el templo y la gente común que solo quería adorar a Dios en paz. Para cuando Jesús apareció a los 30, ya conocía Jerusalén de manera íntima. Conocía el templo, su distribución, su política, su corrupción. Nada de esto era nuevo para él cuando comenzó su ministerio. Había estado observándolo todo durante años, pero eso es solo la mitad de la historia, porque durante la semana, entre los sábados y las peregrinaciones, Jesús estaba haciendo algo completamente diferente. Todas las Biblias en español que hayas leído llaman a Jesús carpintero. Lo has escuchado toda tu vida. Pero la palabra original en griego que se usa en los evangelios no es exactamente carpintero, es tectón. Y tectón no se refiere a alguien que fabrica muebles, significa artesano, constructor, alguien que trabaja con los materiales disponibles. En Nazaret, donde los árboles escaseaban pero la piedra caliza estaba por todas partes, eso casi con seguridad significaba trabajo en piedra. Las excavaciones arqueológicas en Galilea lo han confirmado. Las casas de esa época se construían principalmente con piedra. Alrededor del 80% de los materiales de construcción en la Galilea del siglo I eran de piedra, y la madera se usaba sobre todo para vigas de techo y puertas. Así que cuando la Biblia llama a Jesús tectón, es más preciso imaginarlo cortando y dando forma a bloques de piedra caliza, levantando muros, colocando cimientos, quizás construyendo prensas de aceite o almacenes de grano. Básicamente un constructor general que podía encargarse de lo que un pequeño pueblo agrícola necesitara. Sí, no exactamente el amable carpintero que se ve en las pinturas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A solo 6 kilómetros de Nazaret, como una hora de caminata colina abajo, se encontraba una de las ciudades más grandes de toda Galilea, Séforis. Séforis era todo lo que Nazaret no era. Era la capital de Galilea bajo Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. El historiador judío Josefo la llamó el ornamento de toda Galilea. Y justo en la época en que Jesús estaba creciendo, Séforis estaba pasando por un proyecto de reconstrucción masiva. Después de una revuelta judía en el año 4 a.C., los romanos habían aplastado la ciudad. Herodes Antipas decidió entonces reconstruirla desde cero como su reluciente capital. Piensen en esto un momento, un proyecto de construcción enorme, el mayor auge constructivo de toda la región, ocurriendo a solo una hora de caminata de un pequeño pueblo lleno de canteros y constructores. Varios estudiosos creen que José y Jesús casi con seguridad trabajaron en proyectos de construcción en Séforis. Simplemente había demasiado trabajo, demasiado cerca de casa, como para que no lo hicieran. La ciudad tenía calles con columnatas, mercados, un teatro al estilo romano con capacidad para 4.000 personas, edificios públicos, baños rituales y casas con elaborados pisos de mosaico. Algunos de estos mosaicos eran tan hermosos que los arqueólogos de hoy llaman a uno de ellos la Mona Lisa de Galilea.
Así que imaginen a un joven Jesús de 13 o 14 años caminando hacia Séforis con su padre cada mañana, trabajando junto a otros artesanos de los pueblos vecinos, cortando piedra, cargando materiales, negociando con proveedores, tratando con funcionarios romanos y judíos helenizados que hablaban griego y vivían de forma muy diferente a las familias conservadoras de Nazaret. Y aquí va un detalle que cambiará la forma en que lees los evangelios. La palabra hipócrita, que Jesús usaba constantemente para criticar a los líderes religiosos, viene de la palabra griega para actor de teatro, alguien que lleva una máscara. Séforis tenía un teatro lleno de actores enmascarados. Jesús pudo haberlos visto actuar literalmente. Su famosa frase, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Séforis estaba en la cima de una colina visible a kilómetros en todas direcciones. La habría visto todos los días de su infancia. Pero Jesús nunca menciona Séforis por su nombre en los evangelios, ni una sola vez. Y no hay registro de que la visitara durante su ministerio. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que la evitó deliberadamente por lo que representaba: la colaboración entre el liderazgo judío y el poder romano, la riqueza construida sobre las espaldas de los campesinos, el mismo sistema que más tarde desafiaría. Y aquí hay algo que cambiará por completo la forma en que escuchas las palabras de Jesús. Una vez que lo notas, no puedes dejar de notarlo. Revisen cada parábola, cada metáfora, cada imagen que Jesús usó en sus enseñanzas. Encontrarán agricultores sembrando semillas, encontrarán pastores buscando ovejas, encontrarán pescadores lanzando redes, y encontrarán constructores, cimientos, piedras angulares y piedra tras piedra tras piedra. Pero ¿saben qué no van a encontrar? Carpintería, casi nada sobre madera. Ninguna parábola sobre cepillar tablas, ninguna metáfora sobre cortar ensambles o armar estructuras. Lo más cercano es una referencia pasajera a una astilla y una viga en el ojo de alguien, y hasta eso es discutible. Para alguien que supuestamente pasó décadas trabajando como carpintero, la ausencia total de imágenes sobre carpintería es notable. Si pasas 20 años haciendo algo todos los días, esa experiencia se refleja en tu forma de hablar. Y sí se refleja, solo que no con madera. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando miró el enorme templo en Jerusalén, les dijo a sus discípulos: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Rocas, cimientos, piedras angulares, edificaciones. Ese es el lenguaje de un hombre que pasó su vida laboral con las manos sobre la piedra caliza, no sobre la madera. Y va más allá de unas cuantas citas famosas. Cuando Jesús quiso renombrar a su discípulo principal, no lo llamó la rama ni la viga. Lo llamó Pedro, del griego Petros, que significa roca. Cuando describió a los líderes religiosos que lo rechazaron, citó el Salmo 118 y dijo: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Una piedra angular es la primera piedra que se coloca en un cimiento. Todas las demás piedras del edificio se alinean con ella. Si la piedra angular está mal, toda la estructura queda torcida. Jesús eligió esa imagen porque la entendía en lo más profundo. Él había colocado piedras angulares. Sabía lo que pasaba cuando una quedaba mal puesta. Incluso la forma en que describía la destrucción usaba lenguaje de constructor. Cuando sus discípulos se maravillaron ante las enormes piedras del templo en Jerusalén, algunas de las cuales pesaban cientos de toneladas, Jesús dijo:
No quedará aquí piedra sobre piedra, todas serán derribadas. No hablaba como un poeta. Hablaba como alguien que sabía exactamente cómo se ensamblaban las estructuras de piedra y lo que se necesitaba para desmontarlas. Y los arqueólogos en la región de Galilea han encontrado algo que hace la parábola de la casa sobre la roca aún más interesante. El suelo alrededor de Nazaret es arenoso y puede parecer engañosamente duro durante los meses secos del verano, pero cuando llegan las lluvias de primavera se vuelve blando e inestable. Los constructores del siglo I en esa zona tenían que cavar cimientos de hasta 3 metros de profundidad a través del suelo arenoso para llegar a la roca firme debajo. Jesús no estaba contando solo una bonita metáfora, estaba describiendo su trabajo real. Sabía por años de experiencia que el constructor perezoso que se saltaba el trabajo duro de cavar hasta la roca firme lo perdería todo cuando llegaran las lluvias. Y sabía que el constructor que hacía el trabajo que nadie podía ver, el cimiento enterrado bajo tierra, era el que tenía la casa que se mantenía en pie. Esa parábola no es la enseñanza de un filósofo sentado en una torre. Es la enseñanza de alguien que cavó cimientos para ganarse la vida y vio a malos constructores tomar atajos. Pero necesitamos hablar de algo que habría cambiado todo en aquel hogar. Porque en algún momento durante esos años, el padre de Jesús murió. La Biblia nunca registra directamente la muerte de José, pero desaparece por completo de la narración después de aquella escena en el templo cuando Jesús tenía 12 años. José no se menciona nunca durante el ministerio de Jesús, ni una sola vez. Cuando la gente de Nazaret describió más tarde a Jesús, lo llamaron el Hijo de María, lo cual en aquella cultura era muy inusual. A los hombres se los identificaba a través de sus padres, a menos que el padre ya no estuviera. Si José murió mientras Jesús aún era adolescente, las consecuencias son enormes. Como hijo mayor, Jesús se habría convertido en el principal sustento de toda su familia, y según el Evangelio de Marcos, era una familia grande. Marcos 6:3 menciona a los hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, más al menos 2 hermanas. Eso es un mínimo de 7 hijos. Imaginen tener 15 o 16 años, de repente responsables de alimentar y dar techo a una familia de 8 o 9 personas en un pueblo donde el trabajo era irregular y el dinero escaseaba. No habría habido tiempo para recorrer el mundo ni para estudiar con místicos extranjeros. Cada día habría sido cuestión de supervivencia, de encontrar suficiente trabajo para poner pan en la mesa. Esta es la realidad que los historiadores convencionales creen que definió los años de silencio de Jesús. No viajes exóticos, no enseñanzas secretas, solo un joven trabajando con sus manos para mantener a su familia con vida en uno de los rincones más pobres del Imperio Romano. Pero esa interpretación nunca ha satisfecho a todos. Y esta es la razón. ¿Cómo pudo un cantero de un pueblo diminuto aparecer de repente a los 30 años con el tipo de sabiduría, autoridad y habilidad retórica que dejaba a los eruditos profesionales asombrados? ¿De dónde salió eso? Esta pregunta ha generado algunas de las teorías más descabelladas de toda la historia religiosa. Y la primera involucra un manuscrito falso, un aventurero ruso y un monasterio budista en el Himalaya. En 1894, un hombre llamado Nicolás Notovich publicó un libro que sacudió al mundo cristiano. Afirmó que mientras viajaba por la India se había roto una pierna y lo llevaron al monasterio de Gemis, en Ladakh, en lo alto del Himalaya. Allí, dijo, los monjes le mostraron un manuscrito antiguo llamado La vida de San Isa. Isa es la palabra árabe para Jesús.
Según Notovich, este manuscrito contaba la historia de un joven israelita llamado Isa, que dejó su tierra a los 13 años y viajó hacia el este. Supuestamente pasó años en la India estudiando los Vedas con sacerdotes brahmanes. Luego se trasladó a Nepal, donde estudió enseñanzas budistas, antes de pasar finalmente por Persia, Grecia y Egipto de regreso a Israel. El libro fue una sensación. Se reimprimió varias veces solo en su primer año. La idea de que Jesús había viajado a la India, se había sentado a los pies de maestros hindúes y budistas, había absorbido sabiduría oriental antes de regresar a casa para iniciar su ministerio, era irresistible. Pero los estudiosos la destruyeron casi de inmediato. Max Müller, uno de los principales expertos en religiones orientales de la época, escribió al lama principal del monasterio de Hemis para verificar la historia. El lama respondió diciendo que ningún visitante occidental se había alojado en el monasterio durante los últimos 15 años y que tal manuscrito no existía. Un profesor británico llamado J. Archibald Douglas viajó al monasterio en persona en 1895 y entrevistó al lama principal, quien nuevamente lo negó todo, y luego vino el golpe definitivo. Cuando lo confrontaron con estas negaciones, Notovich cambió su historia. En la edición de 1895, ya no afirmaba haber visto un solo manuscrito de 2 volúmenes. Ahora decía que había armado el texto a partir de fragmentos dispersos en muchos pergaminos tibetanos diferentes. Sí, no quedó muy bien parado, pero la historia se negó a morir. En 1922, un místico indio llamado Swami Abhedananda afirmó haber visitado Hemis y que le mostraron el mismo manuscrito. Incluso publicó unos 40 versículos, pero su relato contradecía el de Notovich en varios detalles clave. Notovich dijo que el manuscrito estaba en Pali. Abhedananda dijo que en tibetano. Y después de la muerte de Abhedananda, uno de sus propios discípulos volvió a buscar el manuscrito y le dijeron que había desaparecido. Conveniente, ¿verdad? En 1925, el pintor y filósofo Nicholas Roerich viajó por Ladakh y registró leyendas locales sobre un profeta llamado Isa. Pero su relato se parecía mucho a secciones del libro de Notovich, que para entonces ya circulaba ampliamente. Las leyendas que Roerich escuchó casi con seguridad fueron inspiradas por la publicación de Notovich, no al revés. Otros viajeros a lo largo de las décadas hicieron afirmaciones similares. Casi todas se centraban en el mismo monasterio. Casi todas surgieron después de que el libro de Notovich se hiciera famoso, y nadie ha presentado jamás el manuscrito real para un examen independiente. Pero aquí está lo interesante. Aunque el manuscrito de Notovich es casi con seguridad falso, la pregunta que planteó sigue siendo legítima, porque la Palestina del siglo I no era un rincón aislado del mundo, se encontraba en la intersección de 3 continentes. La Vía Maris, una de las rutas comerciales más grandes del mundo antiguo, pasaba directamente por Galilea. Mercaderes recorrían este camino llevando mercancías de la India, Persia, Arabia, Egipto y Roma. Cafarnaúm, donde Jesús más tarde establecería la base de su ministerio, estaba justo sobre esta ruta. Las ideas que fluían por esos caminos eran tan variadas como las mercancías. Los misioneros budistas habían estado activos en el mundo mediterráneo desde al menos el siglo III a.C., cuando el emperador indio Ashoka envió emisarios a los reinos griegos. Así que, aunque no hay evidencia de que Jesús mismo viajara a la India, es perfectamente posible que ecos del pensamiento oriental lo alcanzaran a través del intercambio cultural normal que ocurría a su alrededor. Algunas personas señalan similitudes entre ciertos dichos de Jesús y principios budistas.
la compasión, el desapego de la riqueza, el amor a los enemigos. Estos paralelos existen, pero surgen de una percepción moral independiente, no de una influencia directa. La compasión y la generosidad no son exclusivas de ninguna tradición. Surgen de forma natural en cualquier lugar donde los seres humanos se enfrentan seriamente a las grandes preguntas de la existencia. Pero la India no era la única teoría. Había un grupo mucho más cercano que algunos estudiosos intentaron conectar con Jesús. Y este sí tiene evidencia arqueológica real detrás. Los esenios eran una secta judía que prosperó durante el período del Segundo Templo. Según los historiadores antiguos Josefo, Filón y Plinio el Viejo, contaban con unos 4.000 miembros repartidos por toda Judea. Pero su asentamiento más famoso estaba en Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, donde los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947. Y cuando esos rollos finalmente se tradujeron, la gente empezó a notar algo inquietante. Hay paralelos sorprendentes entre las creencias de los esenios y el cristianismo primitivo. Vida comunitaria, propiedad compartida, comidas rituales, bautismo, expectativa del fin de los tiempos, la idea de una nueva alianza entre Dios y su pueblo. ¿Les suena familiar? Pero la conexión se vuelve aún más intrigante cuando se observa a Juan el Bautista. Juan vivía en el desierto de Judea, no lejos de Qumran. Practicaba el bautismo como un ritual de arrepentimiento. Vestía ropa áspera y llevaba un estilo de vida austero. Predicaba que el juicio de Dios era inminente. Todo esto refleja de cerca las prácticas esenias. El Evangelio de Lucas dice que Juan nació de padres ancianos y que estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación pública a Israel. Algunos estudiosos creen que sus padres, incapaces de cuidarlo en su vejez, pudieron haberlo confiado a la comunidad esenia, que era conocida por adoptar y criar niños. Entonces, ¿pudo Jesús haber tenido contacto con los esenios durante sus años de silencio? ¿A través de Juan, por lo menos? Es posible, pero la evidencia en realidad sugiere que, si lo tuvo, rechazó su enfoque. Los esenios estaban obsesionados con la pureza, se mantenían separados de cualquiera que consideraran impuro. Tenían reglas increíblemente estrictas sobre quién podía comer con quién, sobre la observancia del Sabbat, sobre cada detalle de la vida diaria. Jesús hizo exactamente lo contrario. Comió con recaudadores de impuestos y pecadores, tocó leprosos, sanó en Sabbat, dio la bienvenida a los gentiles. A los esenios les importaba profundamente qué familia sacerdotal controlaba el templo. Jesús nunca planteó este tema. Los esenios seguían un calendario religioso diferente. Jesús no muestra ningún conocimiento ni interés en disputas sobre calendarios. En todo caso, Jesús parece alguien que conoció el enfoque esenio y deliberadamente eligió un camino diferente. Pero antes de llegar a lo que realmente explica esos 18 años, hay toda una categoría de textos antiguos que intentaron llenar el vacío siglos antes de que existiera cualquiera de estas teorías modernas, y son absolutamente increíbles. El Evangelio de la infancia de Tomás, escrito probablemente en el siglo II, describe a Jesús como un niño con poderes sobrenaturales y, siendo honestos, algo de mal genio. En una historia, un niño choca accidentalmente con Jesús en la calle. Jesús lo maldice y el niño cae muerto. En otra, un maestro intenta instruir al joven Jesús y Jesús lo humilla, demostrando que ya sabe más de lo que el maestro podría enseñarle. Hay incluso una escena donde Jesús moldea gorriones de arcilla en Sabbat, y cuando alguien lo critica por trabajar en el día sagrado, aplaude con las manos y los pájaros de arcilla cobran vida y se van volando. ¿Quién lo habría imaginado, verdad?
Ninguna denominación cristiana reconocida considera estos textos como auténticos. Los padres de la iglesia primitiva los excluyeron específicamente porque no coincidían con el carácter de Jesús descrito en los evangelios aceptados. Pero el hecho de que existieran nos dice algo importante. Ya en el siglo II, los cristianos estaban ansiosos por saber qué pasó durante esos años perdidos. El silencio molestaba a la gente entonces tanto como molesta ahora. Y las teorías siguieron llegando. Leyendas medievales británicas afirmaban que José de Arimatea, quien según algunas tradiciones era pariente de Jesús, era un comerciante de estaño que llevó al joven Jesús en viajes comerciales a Cornualles y Glastonbury. El poeta William Blake quedó tan cautivado por esta leyenda que escribió el famoso himno preguntando si aquellos pies en tiempos antiguos habían caminado sobre las verdes montañas de Inglaterra. Los mormones afirmaron que Jesús visitó las Américas. El libro de Urantia afirmó que seres divinos revelaron que viajó a Roma. La comunidad musulmana Ahmadía dice que sobrevivió a la crucifixión y fue a Cachemira. Algunas leyendas japonesas incluso ubican a Jesús en el pueblo de Shingo, donde una supuesta tumba marca el lugar donde supuestamente murió a los 106 años. Todas las religiones principales y muchas menores han intentado reclamar una parte de esos años de silencio, y la cantidad de teorías en competencia es en sí misma una prueba de lo profundo que es este misterio. Pero ninguna resiste un análisis serio. Entonces, ¿qué explica realmente cómo un constructor de un pueblo olvidado se convirtió en el maestro que cambió la historia? Esta podría ser la pieza más ignorada del rompecabezas, porque la educación judía en el siglo I era notablemente rigurosa para cualquier estándar. A partir de los 5 o 6 años, los niños asistían a la escuela local de la sinagoga, llamada Bet Sefer, donde aprendían a leer hebreo y memorizar la Torá. No era un aprendizaje casual. Muchos niños memorizaban la Torá entera palabra por palabra, los 5 libros completos. Alrededor de los 10 años, los mejores alumnos pasaban al Bet Midrash, un nivel más avanzado donde aprendían a interpretar las escrituras, debatir su significado y comprender las tradiciones orales que las acompañaban. A los 13, un niño judío celebraba su bar mitzvah, la ceremonia que lo marcaba como adulto. En ese punto, la mayoría de los niños dejaban la escuela para aprender el oficio de su padre. Pero los más dotados, los que habían mostrado una capacidad excepcional en las escrituras y el debate, podían buscar un rabino con quien estudiar. Lo seguían, aprendían de él, con la esperanza de convertirse ellos mismos en maestros. Ahora piensen en lo que ocurrió en el templo cuando Jesús tenía 12 años. No estaba haciendo preguntas de catequesis, estaba debatiendo de igual a igual con las mentes religiosas más preparadas del país. Esto nos dice que Jesús ya había recibido un nivel de educación extraordinario para ese momento. Y Lucas nos dice que cuando regresó a Nazaret, siguió creciendo en sabiduría. La palabra griega que Lucas usa, prokopto, significa avanzar, progresar. Implica un aprendizaje activo, no solo un crecimiento pasivo. Lucas 4 describe más adelante a Jesús poniéndose de pie en la sinagoga de Nazaret y leyendo del rollo de Isaías con total familiaridad. No titubeó con el texto, encontró el pasaje exacto que quería. Lo leyó con fluidez y luego se sentó y ofreció una enseñanza que dejó a todos sin palabras. Ese tipo de dominio no ocurre por casualidad, ocurre a través de años de estudio dedicado. Y las parábolas que Jesús contó después, esas historias brillantes y llenas de capas sobre agricultores y semillas y tesoros escondidos y ovejas perdidas, están impregnadas de un conocimiento íntimo de las escrituras judías, la vida agrícola y la psicología humana.
las semillas que cayeron en terreno pedregoso. Él vio a los agricultores lidiar con eso cada primavera. Los trabajadores de la viña que se quejaron por un salario injusto. Sabía lo que se sentía negociar un pago justo en Séforis. La historia de construir tu casa sobre roca en vez de arena. Él literalmente construía casas para ganarse la vida. Sabía qué cimientos aguantaban y cuáles se desmoronaban. Sus años de silencio no estuvieron vacíos, estuvieron llenos de trabajo agotador y responsabilidad familiar y estudio silencioso y observación profunda del mundo que lo rodeaba. Estaba absorbiendo todo, guardándolo para el día en que finalmente saldría de las sombras. Pero hay algo que lo confirma más que cualquier otra cosa. Los evangelios dejan claro que cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio público, las personas que mejor lo conocían quedaron completamente sorprendidas. Cuando regresó a Nazaret y enseñó en la sinagoga, la reacción de sus propios vecinos fue básicamente: «Esperen, ¿no es este el constructor? No conocemos a su familia. Sus hermanos y hermanas están aquí mismo. ¿De dónde salió todo esto?». No podían reconciliar al hombre que habían conocido durante 30 años con el maestro que estaba frente a ellos. Pero no eran solo los vecinos, era su propia familia. El Evangelio de Juan lo dice claramente, ni siquiera sus hermanos creían en él. Eso es Juan 7:5. Sus propios hermanos, las personas que habían crecido en la misma casa, comido en la misma mesa, trabajado junto a él durante años. Y es aún peor. Marcos 3:21 describe un momento al inicio del ministerio de Jesús en que su familia fue a llevárselo por la fuerza. El texto dice que pensaban que había perdido el juicio. Su propia sangre miró lo que estaba haciendo y concluyó que se había vuelto loco. Piensen en lo que eso significa para los años de silencio. Durante casi 2 décadas, Jesús vivió bajo el mismo techo que estos hermanos. Santiago, José, Judas, Simón. Compartió comidas con ellos, trabajó con ellos, ayudó a criarlos después de que José murió. Era su hermano mayor, su sustento, su protector. Y cuando finalmente reveló quién era realmente y para qué se había estado preparando todos esos años, no lo celebraron. Intentaron arrastrarlo de vuelta a casa. Eso nos dice algo doloroso sobre esos 18 años. Jesús no vivía en un ambiente cálido y solidario donde todos reconocían su grandeza y lo animaban. Vivía con personas que no veían nada especial en él, personas que más tarde se avergonzarían de él. Cualquier vida interior que Jesús estuviera cultivando durante esos años de silencio, cualquier comprensión que estuviera construyendo a través del estudio, la oración y la observación, lo estaba haciendo completamente solo. Nadie en su casa lo entendía, nadie en su pueblo lo vio venir. Cargó en silencio todo en lo que se estaba convirtiendo durante 18 años, y aquí viene el giro que hace esto aún más notable. Santiago, el hermano que no creyó, que pensó que Jesús estaba loco, terminaría convirtiéndose en el líder de toda la iglesia cristiana en Jerusalén. Algo lo hizo cambiar de opinión. Según la carta de Pablo a los Corintios, Jesús se le apareció a Santiago de manera individual después de la resurrección. Lo que sea que ocurrió en ese encuentro, transformó a un escéptico en el líder de un movimiento. Pero durante los años de silencio, Santiago era solo un hermano menor molesto, que no entendía por qué su hermano mayor era diferente. Lo que significa que lo que sea que estuviera ocurriendo durante esos años de silencio no era visible desde afuera. Jesús no iba por Nazaret haciendo milagros ni dando conferencias públicas. Iba a trabajar, volvía a casa, asistía a la sinagoga en Sabbat. Parecía, para todos los que lo rodeaban, un tectón más intentando ganarse la vida en un mundo difícil. Y quizás eso es lo más radical de los años de silencio.
No que sean silenciosos, sino que fueron ordinarios. La persona cuyo nacimiento literalmente divide nuestro calendario en un antes y un después, pasó aproximadamente el 90% de su vida sin hacer absolutamente nada notable según los estándares de su época. Trabajó, comió, durmió bajo las mismas estrellas que él había creado, si uno cree en la teología. Esperó. Ahora hay un ángulo más que merece atención, y tiene que ver con por qué los evangelios guardan silencio en primer lugar. Los autores de los evangelios no intentaban escribir biografías como las entendemos hoy. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían cada uno una agenda teológica específica. Escribían para convencer a audiencias concretas de que Jesús era el Mesías, el que cumplió las profecías antiguas. Para ese propósito, lo importante era su ministerio, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Los años de silencio simplemente no eran el punto, así que los dejaron fuera. Pero algunos teólogos han planteado una posibilidad diferente. Tal vez el silencio en sí mismo es el mensaje. En la tradición judía, el número 30 tiene un significado profundo. En el libro de Números, los levitas comenzaban su servicio en el tabernáculo a los 30 años. David se convirtió en rey a los 30. El profeta Ezequiel recibió su primera visión a los 30. Era la edad de la madurez, la edad en que un hombre se consideraba lo suficientemente preparado para una responsabilidad espiritual seria. Al guardar silencio hasta los 30, los autores de los evangelios podrían haber estado haciendo una declaración teológica. Jesús esperó hasta el momento adecuado. No se apresuró. No buscó atención antes de estar listo. Para los primeros cristianos que leían estos relatos, el mensaje habría sido claro. Si incluso Jesús esperó pacientemente en el anonimato durante décadas antes de asumir su llamado, entonces la paciencia en tu propia temporada de espera no es una pérdida de tiempo, es preparación. Y entonces, cuando el momento finalmente llegó, algo ocurrió que lo cambió todo. Según los 4 evangelios, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió sobre él como una paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese fue el detonante. No una graduación de alguna escuela secreta en la India, no un examen final de los esenios. Una voz del cielo irrumpiendo después de 18 años de silencio, diciendo: «Ahora». Durante 18 años, Jesús había vivido en un mundo donde nadie veía nada especial en él. Sus vecinos pensaban que era solo un constructor. Su propia familia a veces pensaba que había perdido el juicio. Lo habían descartado antes de que siquiera empezara. Pero siguió adelante, siguió estudiando, siguió trabajando, siguió preparándose para algo que nadie más podía ver. Y cuando llegó el momento, estaba listo. No porque hubiera recorrido el mundo ni descubierto alguna sabiduría oculta, sino porque había hecho lo más difícil que un ser humano puede hacer. Había sido fiel en las cosas pequeñas, en las cosas invisibles, en la rutina diaria de una vida ordinaria, durante años sin ningún reconocimiento ni recompensa. Y hay algo más que lo confirma, algo que está a la vista de todos dentro de los propios evangelios. Cuando Jesús empezó a enseñar, las autoridades religiosas quedaban constantemente desconcertadas por una cosa: su autoridad. No enseñaba como los demás rabinos. Los rabinos normales citaban a maestros anteriores. El rabino Shammai dice esto, el rabino Hillel dice aquello. Jesús decía: «Yo les digo». Hablaba como si tuviera la autoridad para interpretar las Escrituras en sus propios términos, sin necesitar la aprobación de nadie. Ese tipo de seguridad no viene de un solo momento de revelación. Viene de años de estudio, años de luchar con los textos, años de definir lo que uno cree y por qué.
mucho antes de que alguien esté escuchando. Y su conocimiento no se limitaba a las escrituras. Entendía los préstamos de dinero, la economía agrícola, el sistema legal, las dinámicas de poder entre Roma y las autoridades judías, la psicología del duelo, los mecanismos de la corrupción. Entendía a las personas en todos los niveles. Esa amplitud de comprensión viene de una sola cosa: prestar atención. Durante mucho tiempo, Jesús pasó 18 años prestando atención a las personas con las que trabajaba, a los mercaderes con los que trataba, a los líderes religiosos de la sinagoga, a los soldados romanos en el camino a Séforis, a los mendigos y las viudas que todos los demás ignoraban sin mirar dos veces. Para cuando comenzó su ministerio, no necesitaba estudiar la naturaleza humana. La había vivido, había sido pobre, había sido un trabajador, había formado parte de una familia que luchaba por salir adelante, había enterrado a su padre, lo habían descartado como alguien de un pueblo olvidado sin nada que ofrecer. Y quizás eso es exactamente la razón por la que los evangelios guardan silencio sobre esos años. No porque no pasó nada, sino porque lo que pasó fue tan profundamente humano, tan completamente ordinario, que habría parecido aburrido para las personas que intentaban convencer al mundo de que este hombre era Dios. Pero 2000 años después, esos años de silencio podrían ser la parte más cercana de toda la historia, porque toda persona que alguna vez se ha sentido invisible, que ha trabajado duro sin reconocimiento, que se ha preguntado si su temporada silenciosa de preparación servirá de algo, puede mirar esos 18 años y verse reflejada en ellos. El misterio de los años de silencio ha cautivado a la gente durante 20 siglos. Aventureros han falsificado manuscritos, monjes han contado historias, estudiosos han debatido. Se han escrito libros enteros intentando llenar el vacío, pero la respuesta podría ser la más simple. Durante esos 18 años, Jesús se estaba convirtiendo en quien necesitaba ser, de la manera más humana posible. Creció, trabajó duro, estudió profundamente, amó a su familia, observó el mundo que lo rodeaba con el tipo de atención que solo presta alguien que sabe que va a necesitar cada lección más adelante. Y entonces, cuando llegó el momento, salió de Nazaret y entró en la historia. Esos 18 años no se perdieron. Fueron los cimientos. Si quieren ver lo que pasó después de que Jesús dejó atrás esos años de silencio y comenzó su ministerio, ese video está en pantalla. Y si llegaron hasta aquí, suscríbanse, vamos a profundizar mucho más que esto.